¿Por qué demonizan a Putin? Este bloque, este segmento, lo vamos a dedicar a una reflexión destinada a responder esa trascendente pregunta, más pertinente ahora que nunca. Escuchen, presten atención a este video. ¿Por qué en Occidente se demoniza a Vladimir Putin? ¿Por qué en Occidente se le culpa de todos los problemas mundiales al presidente ruso Putin? Desde mi punto de vista, los ataques contra el presidente Vladimir Putin en los círculos políticos occidentales, sobre todo en los medios de comunicación, son difíciles de explicar. Aunque si hacemos un repaso a los acontecimientos mundiales y a la memoria genética de los países capitalistas, la explicación resulta fácil de comprender. Es ni más ni menos porque en Occidente se asocia la Federación Rusa con el recuerdo del comunismo, lo que equivale a predisposición occidental para la Guerra Fría, y la también llamada ceguera del odio. Pero, ¿por qué se personaliza en Putin todas las malas artes occidentales para denigrarlo? Todo se reduce a la depresión y estrés postraumático que ha producido en el mundo capitalista el despertar del sueño hegemónico en el que estaba sumido el bloque occidental. Y ve que los demonios comunistas pueden volar de nuevo sobre sus cabezas apoyados en un estado poderoso como ya se puede considerar hoy a la Rusia de Vladimir Putin. ¿Qué tiene que ver Putin con el comunismo? Esta es la pregunta que muchos de ustedes se pueden hacer, y a la que no encontrarán respuesta a día de hoy. Pero sí que encontrarán respuesta a una asociación de ideas como la de que Putin ha rehecho todo el poderío geoestratégico y militar de la antigua Unión Soviética, hoy Federación Rusa. Esta Federación Rusa tiene unos ciudadanos que en un 65% según todas las encuestas añoran el sistema comunista y les gustaría volver a tenerlo. Una Federación Rusa que no desaprovecha ninguna ocasión mediática para enardecer los recuerdos de la era comunista. Hoy se puede decir que hay un auténtico movimiento cultural en Rusia para reverdecer y desagraviar la cultura comunista. Y quién sabe. Pero con una población con el 65% de posibles votantes comunistas. ¿Quién le dice a Occidente que mañana no gobernará de nuevo el Partido Comunista en Rusia? El solo hecho de ser posible ya tiene de los nervios a Occidente. Hasta el punto que en estos momentos no sabe ni en qué acto histórico se encuentra, ni cuál tiene que ser su papel en el mundo actual. Solo se sabe que se deja arrastrar por los descerebrados del Pentágono. Para calibrar lo que provoca en los cerebros occidentales tal posibilidad se pueden aportar pequeños detalles. Cuentan las crónicas antiguas que al pintor muralista mexicano Diego Rivera, dirigente comunista para más señas, la familia Rockefeller le encargó un mural para su centro en Nueva York. Pues bien, al ver que en el mural figuraba la cara de Lenin, destruyó el mural al negarse el pintor a cambiar la cara de Lenin por otra cualquiera. Ver para creer. Pero ¿qué está pasando hoy en Ucrania? En Georgia. En Letonia. Etcétera. ¿No está destruyendo el fascismo internacional todos los símbolos que puede de los dirigentes comunistas? ¿A qué temen? Lo dicho. La sola idea de que el comunismo internacional pueda tener el apoyo de una superpotencia como la Federación Rusa gobernada por el Partido Comunista les pone esquizofrénicos. Pero hagamos una pequeña historia reciente para ver qué hay de cierto en estos temores. La desintegración de la URSS supuso un mazazo importante en el orgullo del pueblo ruso y de los comunistas del resto del planeta en general. Cuando vio cómo el occidente capitalista ninguneaba a sus representantes. Primero fue Mikhail Gorbachov al que ningunearon sin piedad incumpliendo con él los más elementales códigos de cortesía y lealtad a lo firmado. Más tarde vendría el aquelarre con Boris Yeltsin.
Con este presidente, el capitalismo consiguió infiltrarse en las esferas de poder de la Federación Rusa para con ayuda de la corrupción sumir a Rusia en una descomposición que llevaba camino de hacerla desaparecer. Toda la economía y los grandes centros de producción, incluido el ejército, se estaban desmantelando a un ritmo espectacular. Los oligarcas rusos fueron recibidos por Occidente con los bancos abiertos para recoger las bolsas de dólares llenas a rebosar que dichos oligarcas sacaban de Rusia a camiones. Producto de la labor del gobierno ruso regalando empresas y casi toda la economía a coste cero a estos oligarcas. Rusia estaba siendo pasto de la codicia occidental y una fruta madura para las oligarquías capitalistas que veían la ocasión perfecta para desintegrar y saquear a Rusia y por ende el simbolismo del comunismo mundial. Lo que se llama un triunfo en toda regla. Era tal su triunfalismo que ya ni tomaron en consideración que Rusia podría recuperarse. La estaban arrodillando económicamente para darle el golpe definitivo en el momento oportuno. Dado que Rusia todavía conservaba en condiciones una gran parte de sus fuerzas estratégicas nucleares, se imponía la táctica de rodearla e ir desgastándola psicológicamente, provocando revoluciones de colores antirusas en todas las fronteras de la propia Rusia con las ex-repúblicas extinguidas de la antigua Unión Soviética. Primero había que dar un fuerte aldabonazo imperialista en el tablero mundial. Y comenzó la hegemonización total del planeta por parte de la OTAN y sus países satélites. Se puede decir que comenzó con la antigua Yugoslavia y la Primera Guerra del Golfo Pérsico, con la camarilla de Boris Yeltsin gobernando en Rusia. Vladimir Putin. Cuentan los medios que ante la descomposición a la que estaba siendo sometida Rusia, Vladimir Putin en una reunión en San Petersburgo de altos cargos de los servicios seguridad rusos KGB, en los que él tenía las riendas, planificó una operación para coger el poder en Rusia porque según sus palabras vino a decir: esta gente está destruyendo la madre patria. Y hay que evitarlo a toda costa. Cosa que consiguió. Para lo cual se trasladó de San Petersburgo a Moscú en 1996 para realizar el trabajo de posicionamiento en el gobierno de Boris Yeltsin, llegando en muy poco tiempo a vicepresidente de la Federación Rusa. Hasta que en diciembre de 1999 heredó el cargo de presidente ante la renuncia de Boris Yeltsin. De orígenes muy humildes dicen de Putin que lo que más sobresale en su personalidad es su nacionalismo. Por esas fechas a la OTAN ya no le frenaba nada, pasaba de Naciones Unidas, de Rusia y de todo el mundo, sumiendo al planeta en una guerra interminable con el fin de hegemonizar el orbe mundial. A las de Yugoslavia y el Golfo Pérsico siguieron las de Afganistán, Irak, Libia y ahora en Siria y Ucrania. Sin olvidar las revoluciones capitalistas de colores, ¿pero qué pasaba en Rusia en esa época? Pues en Rusia pasaba que Putin inauguró su mandato con una segunda guerra en Chechenia que tenía empezada unos meses antes como primer ministro de Yeltsin. Esta guerra fue cruel y despiadada por el ensañamiento con que el ejército ruso se empleó. En Grozny, la capital, se puede decir que no quedó piedra sobre piedra. Pero eso no preocupó para nada a Occidente, que en vez de alertarse sobre Putin pensó que le vendría bien como arma de propaganda contra Rusia y siguió a lo suyo. Putin era consciente de que tenía que recuperar la depauperada economía rusa lo antes posible, y frenar la sangría de fuga de capitales de la que he hablado anteriormente, ya que esto le permitiría afrontar la reestructuración del ejército para llevarlo lo antes posible al potencial disuasorio que tenía en la época de la URSS. Bajo mi punto de vista se puede decir que a día de hoy lo ha conseguido. Si bien la economía rusa no está nada bien y su pueblo sufre bastantes penurias, el ejército ruso ha priorizado la modernización de las fuerzas nucleares, de defensa antimisiles y navales, y está en condiciones de ofrecerle a cualquier superpotencia el famoso DMA. O lo que es lo mismo, destrucción mutua asegurada. Con este bagaje actualmente, ¿a qué juega la OTAN?
Putin ya ha dado muestras puntuales de que está preparado para lo que haga falta. Hay 3 momentos cumbre a tener en cuenta desde que preside Rusia. 1. El 23 de julio de 2007, con un duro e inesperado discurso de Putin contra Occidente, dejó a todas las cancillerías occidentales desorientadas. En lo que podríamos considerar como el punto donde se le ha dicho a Estados Unidos y sus aliados, hasta aquí hemos llegado, y amenazó el tratado de desarme en una diatriba abierta, muy dura e inesperada contra Occidente. 2. El 7 de agosto de 2008. El presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, haciéndole el juego a la OTAN para provocar a Rusia y aprovechando las Olimpiadas que se celebraban en China, ordena la invasión de Osetia del Sur, que se había independizado unilateralmente de Georgia. El 9 de agosto, Rusia, en una guerra relámpago, invadió Georgia y derrotó al ejército georgiano en una muestra de advertencia a la OTAN de que no jueguen con Rusia. Y 3. El 3 de septiembre de 2013, Estados Unidos lanza desde España 2 misiles de crucero contra Damasco, que fueron interceptados por la Armada rusa antes de llegar a su destino. Según fuentes de inteligencia rusas, el presidente Putin advirtió a Washington que atacar Damasco era atacar Moscú. Y que la armada más poderosa de Rusia en el Mediterráneo desde la era soviética se encontraba allí para defender Damasco. Estas son 3 muestras puntuales que dicen bien a las claras que Rusia ya no está dispuesta a contemplar cómo la OTAN la sigue amenazando y ha decidido pasar a la acción. ¿Pero cuenta con potencial suficiente para frenar a la OTAN? Está claro que sí. Porque mientras la OTAN se desinflaba en todas las guerras que antes hemos citado, al mismo tiempo el sistema capitalista occidental se derrumbaba y tiene sumido a Occidente en la práctica pobreza, llegando en su cabeza visible los Estados Unidos asomada al tercermundismo a una buena parte de su población. Putin en todo este tiempo no solamente ha consolidado a Rusia como a una nación poderosa militarmente, sino que ha reconstruido unas alianzas geoestratégicas en Eurasia que hace ensombrecer el poderío de la antigua URSS, ya que económicamente esta zona es el centro sobre el que pivota la economía mundial, relegando a Europa y Estados Unidos a ser actores secundarios. En el flanco occidental tiene un acuerdo de fusión con Bielorrusia, además de una unión aduanera de libre comercio entre Bielorrusia y Kazajistán. En el flanco asiático tiene la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, también llamada la OTAN Asiática, integrada por la República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Tienen como países observadores que ya han pedido su ingreso a Afganistán, India, Irán, Mongolia y Pakistán. A todo esto hay que añadir a los países comunistas aliados de la antigua URSS, con los cuales sigue manteniendo excelentes relaciones económico-militares. También está integrada Rusia en el BRIC, junto con Brasil, India, China y Sudáfrica, que componen la mayor organización para el intercambio comercial que existe actualmente en el mundo y que marcará el devenir económico mundial en el siglo XXI. Rusia ha trazado una línea roja para frenar el expansionismo de la OTAN en el Medio Oriente, forjando una alianza militar y económica con Irán y Siria en la que se ha involucrado a fondo militarmente, que al mismo tiempo le ha servido para recuperar gran parte del prestigio perdido con la caída de la Unión Soviética, haciendo recular de momento a la OTAN, que se había propuesto invadir Siria para desde allí invadir Irán y controlar todo Oriente Medio. Por el momento todo está en curso y cualquier acontecimiento, bien imprevisto o planificado, puede hacer saltar por los aires la paz mundial, en cuyo caso solo la OTAN será la responsable. La cuestión social en la Rusia de Putin. Ya hemos visto que a nivel geoestratégico Rusia en estos momentos está en mejores condiciones que en la era soviética. Pero nos encontramos con que está gobernada por un zar, con una peculiaridad. El zar Putin no proviene de una dinastía sino de una familia humilde. Y algo que nadie tiene que olvidar.
Me refiero en este caso a la OTAN. Es un zar que proviene de los servicios secretos KGB de la URSS. Sabe todo lo que hay que saber de las verdaderas intenciones de Occidente hacia Rusia. Sabe de sus malas artes. Y sabe que la palabra de un dirigente de la OTAN no tiene ningún valor. Pero Putin sabe muchas cosas más. También sabe que a la época de los zares le sustituyó el comunismo. Más arriba he dicho que actualmente en Rusia hay un auténtico movimiento cultural para saber y entender cosas sobre el comunismo. Sobre la revolución leninista. Sobre cómo vivían sus abuelos. Sobre sanidad gratuita. Sobre universidades gratuitas. Sobre el orgullo de ser camaradas. El ruso de hoy también sabe que en la era soviética y sobre todo al final, las estanterías de los supermercados estaban casi vacías, pero estaban vacías para todo el mundo. Hoy por el contrario están llenas. Pero siguen sin poder comprarlas porque están llenas para los ricos. Porque para las familias de los trabajadores son inalcanzables. El ruso de hoy sabe que es peor tener los manjares delante de las narices y no poder disfrutarlos, que no tenerlos. El ruso de hoy está empezando a preguntar muchas cosas a sus padres y abuelos sobre la etapa comunista, y el 65% de los rusos de hoy saben que les gustaría recuperar el orgullo de volver a llamarse camaradas. El ruso de hoy también disfruta de la permeabilidad informática. Gracias a la cual ya sabe lo que está pasando en Detroit. Ya sabe que el capitalismo no es lo que le había contado la maquinaria propagandística capitalista. Ya conoce lo que ha ocurrido en Grecia. En España. En Irlanda. En prácticamente todo Occidente. Y el ruso de hoy sabe que al zar Putin le va a suceder de nuevo el comunismo. Ese 65% lo avalan. Esa misma permeabilidad de información ya le tiene al corriente de cómo el capitalismo practica la rapiña. De cómo destruye naciones y culturas solo por practicar el saqueo. Y no ignora que la OTAN está al acecho para intentar destruir la cuna del comunismo. Y repartirse sus despojos. ¿Alguien piensa que los camaradas rusos lo van a permitir aunque sigan teniendo un zar mandando en Rusia? Putin lo sabe. No en vano proviene del KGB, y la sombra de Nicolás II rondará por su cabeza. Además el ejército ruso sigue fiel al ejército rojo de la URSS. Añora esos tiempos y deplora la humillación que tuvo que soportar por la caída de la URSS. Mi opinión es que el comunismo ha sufrido una especie de colonización en Rusia. Pero no ha sido vencido. Para desgracia del capitalismo. A cuya desgracia tendría que sumar la otra de encontrarse con el hueso de Putin difícil de roer. Un ultranacionalista que además tiene que estar mirando por el rabillo del ojo porque siente el aliento en el cogote del comunismo que no le va a permitir concesiones que denigren a Rusia como pasó con Boris Yeltsin. El comunismo internacional hay que reconocer que necesita de una nación comunista de referencia que sea una superpotencia que pueda hacer frente a las huestes capitalistas. Y esa nación es Rusia. Que aunque hoy está gobernada por un zar, sabe que a la vuelta de la esquina los camaradas comunistas reinstaurarán el socialismo en la Federación Rusa. Pero ahora con la ventaja de que ya no se van a plantear ninguna duda. Ni tendrán que hacer ninguna revolución sangrienta como la de 1917. Han conocido las mentiras del capitalismo y es posible que la revolución de 1917 se reedite pero en los países capitalistas. Si habría que definir hoy al régimen ruso yo diría que es un conglomerado ideológico que encaja de lleno en el caudillismo. Tiene todas las señas de identidad de este ultranacionalismo. Estrecha relación con la Iglesia Ortodoxa, alimentador de jóvenes hordas agrupadas en el movimiento ultranacionalista, nazi. Para acosar e instigar a la oposición, es firme partidario de partido único, se lava la cara con el maquillaje de una democracia propensa al pucherazo, en suma, un régimen semiautoritario de derechas. Pero esto que yo observo en el régimen de Putin no se diferencia en nada. Absolutamente nada.
a las llamadas democracias hoy homologadas en Europa y Occidente en general. De hecho, el auge que está teniendo en Europa la ultraderecha está tomando como ejemplo el régimen de Putin. Y es cuando surgen las preguntas. Entonces, ¿por qué lo demonizan tanto si es homologable a nosotros? ¿Por qué tanta rusofobia? ¿Por qué quieren una confrontación militar contra Rusia cuando perfectamente podrían ser aliados afines? Yo me atrevo a contestar a todas ellas con una sola respuesta. Por el tanto por ciento tan elevado de camaradas comunistas, que en cualquier momento podrían detentar el poder en la Federación Rusa. Y que a buen seguro sucederán al régimen de... Creo que esta respuesta a la pregunta con que se titula este relato analítico es una aproximación a la verdad. A la verdad hasta ese momento, unos 7 años atrás. Ayuda mucho a entender esos grandes conflictos. Denuncia la manera como Estados Unidos y las potencias occidentales trataron de desintegrar la Federación Rusa después del derrumbe de la Unión Soviética. ¿Y por qué fracasaron? Destaca el papel de Putin en los esfuerzos por contrarrestar ese propósito y en la recuperación de Rusia como potencia mundial independiente, enfrentada al imperialismo occidental, que procura siempre desintegrarla. Y destaca el rol de Putin desde la KGB, cómo desplazó el régimen prooccidental y reencaminó el proceso. Coloca a Putin en su justa dimensión. No es nada de socialista, no es comunista, es un militante ultranacionalista con muchas ideas conservadoras, un estadista experto en inteligencia que abraza la idea del nacionalismo de gran potencia y la lleva a la práctica. A la vez describe la herencia socialista comunista presente en Rusia. En Rusia y en las naciones que integran la Federación Rusa. El grado que le atribuye a esa influencia podría ser polémico, controversial, pero de todas maneras es significativo. Es claro que en los 7 años posteriores, esa gran potencia se fortaleció en todas las vertientes, en la económica, militar, política y en las alianzas internacionales, con la poderosa China, Irán, los BRIC, su influencia ya y gravitación en América Latina, Venezuela. Eso explica cómo ha resistido y revertido las consecuencias de la reciente guerra que tiene como escenario Ucrania. ¿Y por qué la está ganando? Mientras Estados Unidos, la Unión Europea, su OTAN se debilitan. La tendencia actual es que Rusia va a salir fortalecida. Por lo tanto, además, teniendo en cuenta las correlaciones internas, la recuperación de la orientación socialista en esa gran potencia no es una quimera, sobre todo en el proceso posterior a Putin. Hay base para lograrlo, pese a los avances de la restauración capitalista en Rusia. Creo que este aporte ayuda mucho a entender lo que está pasando en la actualidad. Y con esto lo dejo por esta semana. Hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces.
para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.